welcome back to another episode. So a few weeks ago we went to this K-pop festival, and as we were recording the intro we saw three ladies running around in like tiny shorts and boots, and so I didn't know that they were performing in the festival, and I kind of gave them the nickname Las Divas del Pop. Turns out I didn't know that I was actually going to enjoy their performance. We decided to record a video together. So I hope you guys enjoyed this collaboration. I have no idea how it's gonna go. And yeah, let's begin. ¿Cuándo y cómo formaron el grupo? Bueno, lo formé en el año 2016 con mi hermana, porque en aquellos tiempos era muy complicado encontrar a alguien con quien bailar. Así que lo primero que hice fue rogarle a unas vecinas y decirle como, vamos, yo te voy a pagar todo. Y ellas accedieron para formar un grupo de 4. Y luego en el 2017 tuve problemas de salud y solo me quedó ella. Y ella estaba como, quiero ir a bailar. Y yo, sos mala, lo siento. Pero le cumplí el deseo y después de esa presentación formamos un grupo porque las personas dijeron como, ¿podemos bailar con ustedes? Y se formó. Somos un total de 9, conmigo son 10 miembros oficiales. Ok, ¿y el rango de edad? Si tiene 11 y es alta y baila, no importa, no estoy con eso. Si tiene 30 y le gusta, no tengo ningún problema. Todo es que lo sepa hacer bien y tenga el deseo de hacerlo, con eso basta. ¿Cada cuánto ensayan? Únicamente ensayamos los fines de semana, sábados y domingos. Así que el resto tienen que practicar en su casa lo que se les enseña el domingo y luego coordinarnos porque todas estudiamos, trabajamos, somos hijas de dominio, las chavalas. Más o menos, ¿cuánto tiempo se dilatan los ensayos de ustedes? ¿3 horas, 2 horas, todo un día? Los domingos ensayamos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. 7 horas. Sí. ¿Qué piensan sus padres del grupo? Los míos están orgullosos. Porque por lo menos cuando yo les dije me gusta, la cantan unos chinos, porque fue como que ahorita se les metió eso. Como yo siempre he sido la hija artística que anda en clases de música, que toca instrumentos, que sale en gimnasia, que era la popular en la escuela por ser la bailarina, fue como que ahora te vas a meter a eso. Y luego vieron los bailes y dijeron como que es complicado. ¿Será que lo vas a hacer? Y yo como, sí lo voy a hacer. Y ellos apoyan bastante al grupo. Me gusta que baile de hecho, es como un ejercicio también que hago. Mi mamá no le gusta que esté acostada toda la tarde en la casa y que sabe que tengo que hacer algo, pues, entonces lo hago. Y me gusta que haga ejercicio y un pasatiempo que me quita el estrés del colegio y así. Entonces a ella le gusta contar de que yo vaya bien en mis clases. Todo eso, Más que todo lo ven como algo recreativo. Los míos me apoyan porque casi parecido como ella, yo desde muy pequeñita me he metido en academia, en todo eso. Entonces cuando ya vieron que yo me metí en el mundo del K-pop, porque ellos ya llaman los chinos, que lo acepto, pues ellos ya me dijeron como que bueno, si es lo que te gusta, hacelo. Yo como les comencé a hablar, mire, me voy a meter en un grupo que es buenísimo. Y pues ellos normal me aceptan porque también como ella la dijo de que es además de un pasatiempo, ayuda en ejercicio. ¿Cuánto se tardan en montar una coreografía nueva? Eso depende. Okay. Te puedo decir de nosotras 3 que somos las miembros veteranas del grupo, hemos montado coreografías en un día. Okay. Pero ese día
terminan reventadas las tres. Sí. Y cuando es... Sale bien. Sí, pero no sale. No sale, pero no toda la No como lo Claro. queremos. Es que nosotros siempre nos estamos visualizando y decimos, queremos ser como tal grupo internacional, es que este grupo es lindo. Siempre, ¿verdad? Tenemos ese espíritu de progreso y algo que sí me encanta, no nos engañamos. Porque el hecho de que te digan que bailaste bien, uno tiene que ser su propio juez y decir como, no, yo estoy consciente para poder mejorar unos mes y medio, ¿verdad? Si montar una buena cosa, mes y medio, porque no todos tienen la misma capacidad. Tienen que desarrollar muchas cosas y algo en el K-pop, tenés que tener carisma, seguridad escénica, tenés que coordinarte y no confundirte en posiciones. Cuando son grupos grandes suele pasar, las posiciones son los más ajetreados. ¿Qué dificultades tienen para recrear el vestuario? Las dificultades son enormes. El vestuario, mi grupo siempre se ha destacado por tener buenos vestuarios desde que debuté. En una ocasión, cuando hicimos el vestuario de Cherry Boom, esa tela no existe. ¿No existe? No existe. Y es la misma tela, exactamente la misma tela del video. Yo la di a hacer. ¿Qué fue lo que les dieron en esa caja de regalo? Y la última pregunta que les voy a hacer es ¿cuándo es la próxima presentación que tienen ustedes para que le digan al público y los vayan a ver? El 1 de septiembre no se lo pueden perder. Eso va a estar. Eso es, pensamos que hacer una de nuestras tantas. ¿Es la de León? No, es la de K-Way. La organización K-Way Nicaragua tiene su aniversario y el 1 de septiembre van a celebrarlo en el Centro Cultural Nicaragüense. Y va a ser muy bueno. Son fans de ella para que le vayan a hacer porra y todo lo demás para que las mujeres bailen ahí bien sexy. Apóyenlo. El 1 de septiembre es mucho más sexy que Dale Baby. Sexy, fuerte, lleva de todo. La sangre de Cristo, me voy a echar agua bendita. Y los movimientos. Puro Tráete la perreo. iglesia completa. La iglesia completa, voy a traer, voy a purificar el alma. Pero bueno, entonces espero que les haya gustado el video. La verdad pues yo estoy en aguas desconocidas, todas estas preguntas son legit, de interés propio y la verdad que ahí me ayudó a no decir burradas, ¿verdad? Porque es que estoy fuera de mi zona de confort, pero pues creo que hacen un gran esfuerzo y se nota en el escenario. Yo solo la vi esa vez y honestamente que sí me encantó la presentación. Sí, y lo más divertido que yo le decía pues a Gabrielka después, que jamás pensé, yo estaba grabando la introducción cuando la vimos pasar y yo así, Gabrielka, mira, hay fanáticos del pop y jamás me imaginé que se iban a tirarse merenda de presentación, pues. Entonces creo que las coroné bien. Tengo ojo clínico todavía. Me siento dichosa. Entonces sí, bueno, lo veremos en el próximo video. Bye. Gracias por habernos hecho este video, habernos dedicado, por habernos buscado. Nos sentimos bastante agradecidas por su apoyo y pues suscríbanse al canal de esta chica. 가만히 노력했는데 내 맘에 올라했는데 왜 몰라주는 거야 넌 계속 가슴이 난 답답해 우리 마치 식어가는 커피 꺼져가는 촛불 같아 좁혀질 절대 안 좁혀지는 우리 사이 나도 사실 내 이거를 만나기 싫어서 계속 기다린 거야